Saludarle, un abrazo, buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo, el gustazo como todas las noches de encontrarnos y de saludarlo. Bueno, ¿por dónde va hoy? Bueno, enseguida va a estar el senador nacional Juan Manuel Abal Medina. Vamos a hablar sobre la decisión que ayer tomó el bloque de senadores del peronismo y de los gobernadores peronistas de voltear la reforma electoral que tanto quería el gobierno nacional, sobre todo el voto electrónico, ¿no? Y bueno, enseguida también Berco va a estar explicando los números de la desocupación en la República Argentina, qué es lo que está significando, y vamos a estar hablando también de el show que hoy quería hacer Bonadío y que finalmente no logró, ¿no? El video que ha hecho circular la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy esta mañana estuvimos hablando en Radio 10 con el diputado nacional Máximo Kirchner, también sobre este tema y otros temas de la actualidad. Así que sobre eso va a estar rondando. Y también vamos a estar contando, Víctor Hugo, una novedad. La poderosa UOM, u otrora poderosa UOM. La marcha en Rosario. La marcha, sí, en torno a la pirámide de Plaza Mayo todos los miércoles, en lo que nosotros hemos puesto en el hashtag la ronda de la crisis, porque justamente quieren llamar la atención sobre la alta desocupación en el sector y para que paren el gobierno con las importaciones que están haciendo mella justamente en ese sector también, ¿no? Con razón, cuando le pregunté a Nico Bocache cómo va hoy el programa, dice, mira, lo que no sabemos es por dónde empezar, con todos los temas que me ha dicho. Como siempre, le dejo un abrazo, Gustavo, lo mejor. Buen fin de y semana. también un gran fin Gracias. de semana. Hasta el próximo lunes, gracias. Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Lo que otros no te muestran, lo que otros cotidianamente te ocultan y se suman al relato oficial, aquí lo mostramos, aquí lo desmenuzamos y aquí la realidad diariamente se muestra, ¿eh? Bueno, hay varios temas para conversar, pese a que es viernes. Enseguida Berco va a estar mostrando todo el tema de la desocupación, los nuevos índices. Vamos a estar hablando, sin lugar a dudas, de lo que esto significa en un momento en que el gobierno nacional, lo venimos marcando, está pasando, podemos decir, por su peor momento político y económico desde que asumió. 11 meses lleva, pero sin lugar a dudas, esta ha sido una de las semanas más difíciles del gobierno de Mauricio Macri, a la par que crecen también las internas en el gobierno nacional y comienzan algunos rumores de posibles movimientos que puede realizar el gobierno de Mauricio Macri. Enseguida vamos a estar hablando, ya está con nosotros el senador nacional, ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, justamente, no solamente el tema de la reforma electoral, sino muchos temas de la actualidad política de la República Argentina. Bueno, vamos a estar hablando con él. Y vamos a comenzar entonces, también hoy se han conocido nuevos índices que golpean en la economía, en consumo, en tres rubros muy importantes. Supermercados, caída del 1,8. Restaurantes, 5,6 la caída. Jugueterías, 3,4%. Ver con nuevos índices que, lejos de mostrar los brotes verdes de la economía, están mostrando cómo se profundiza la crisis económica, ¿no? Efectivamente, son datos de distintas consultoras y centros de estudios que fueron relevando sector por sector la actividad durante el mes de octubre. El mes de octubre, ya lo dijimos, todavía no tiene un dato oficial, pero Orlando Ferreres ayer, que es el primero que siempre saca el índice inicial de actividad, dijo que la actividad económica cayó 4,7%. Bueno, sin lugar a dudas son otras muestras de la dura recesión económica que vive la Argentina y que se ha sumado lo que fue siempre un gremio poderoso en la República Argentina. Claro, durante los últimos tiempos fue perdiendo poder, pero había recuperado mucho en estos últimos 12 años, la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? Que ha comenzado todos los miércoles. Ayer fue el primero, este miércoles que pasó fue el primero, quiero decir, pero a partir del miércoles que viene
todos los miércoles estará marchando en torno a la pirámide de la Plaza de Mayo, ¿no? Por eso nosotros el hashtag de hoy lo hemos denominado la Ronda de la Crisis, porque sin lugar a dudas ese lugar emblemático de la Plaza de Mayo que está siempre recordado por la Ronda de las Madres, que aún hoy siguen de ronda todos los jueves, la UON, copiando ese estilo, todos los miércoles va a estar en Plaza de Mayo para advertir sobre la crisis en el sector, los despidos y las suspensiones. Esta mañana en Radio 10 hablábamos con el secretario general de la UOM, Rosario, y esto decía. Está pasando que la importación, los despidos, la tarifa, todo está pasando que no vemos un plan a nivel nacional que proteja a la industria nacional, abriendo la frontera cuando todos los países del mundo hoy están cerrándose hacia adentro, Argentina se abre hacia afuera y sabemos la consecuencia de todo eso. Y nuestro sector está con despido y suspensiones. Lo que no queremos que lo pase lo que lo pasó de los 90 y terminar en el 2001. Entonces, nuestra idea es salir a protestar antes de que se lo empiecen a caer todas las empresas. Bueno, allí estaba, ¿no? El secretario general de la UOM, donde Rosario también tiene la particularidad que, como lo venimos señalando, la caída en la industria blanca y en otros sectores que mantiene lamentablemente un índice de desocupación muy importante. Pero llamativamente, ¿no? Cómo esto también tiene que ser tomado en cuenta para analizar el comportamiento de los argentinos. ¿Se acuerda la época de la plata dulce, donde todos viajaban a Miami y traían DM2, el DM2, y venían esos aviones repletos de televisores y de otros artefactos? Bueno, ahora todo se muda a Chile. Mire estas fotos tomadas hoy. Estos son los shopping de Chile. Es muy llamativo. Mire las colas. Esto es, claro, fin de semana largo en la Argentina. Mire lo que hoy, 10 horas de cola para cruzar la cordillera de los Andes. Mire lo que es esto. A paso de hombre. Este es el Paso de los Libertadores, claro. Orcones, que llegó a tener 10 kilómetros en un momento de la tarde de cola. Claro, se combina esto, se combina el Black Friday, que es un descuento muy importante que hay en Estados Unidos y en Chile también, con el fin de semana largo argentino, el atraso cambiario y el abaratamiento relativo de los bienes de Chile respecto a Argentina, con un contexto de endeudamiento, ¿no? O sea, es la plata dulce. Explosivo. Claro, es lo que vos decías, es la plata dulce, es los dólares de deuda que se toman para mantener el dólar quieto como está, y la diferencia de precio que hace que efectivamente sea muy atractivo comprar en Chile y volverse con las cosas después del fin de semana largo. Estaba pensando que habría que contrastar estas imágenes. En Rosario, todas las semanas, y yo se los he comentado, la semana que viene lo vamos a hacer, le digo a Nico, a la producción. Todas las semanas en Rosario, creo que hay un miércoles o un jueves, que se muestra los supermercados vacíos. Jueves de supermercados vacíos, sí, creo que se llama, ¿no? Sí, en Rosario. Sí, y es impresionante, es patético, es angustiante ver cadenas de supermercados importantes en la ciudad de Rosario totalmente vacíos. Entonces, vamos a hacer la semana próxima el ejercicio de comparar estos shopping. Vamos a tratar de buscar imágenes, lo estoy diciendo al aire como un ejercicio, también para ver en nuestro comportamiento como sociedad, ¿no? Nos tiene que llamar un poquito a la reflexión. ¿Cómo somos los argentinos? Porque mientras aquí hay supermercados vacíos, shopping vacíos, claro, usted dirá, y yo no tengo la culpa, ¿eh? Usted dirá, usted y yo no tengo la culpa, producto de la recesión. Ha bajado notablemente el consumo, mientras el gobierno dice que no, pero ha bajado el consumo notablemente. Nadie, salvo el gobierno, nadie lo puede negar. Los brotes verdes no existen, pero hay que contrastar justamente lo que son los shopping en Chile, los shopping en la ciudad de Buenos Aires, que siguen en baja, también contrastar con el nivel de consumo, ¿no? Así que, bueno, lo vamos a hacer para la semana próxima. Es otro punto para la baña, ¿no? Que había dicho que sí, esta situación se parecía bastante a otras que habíamos atravesado a lo largo de la historia. No habló de parecido con la dictadura, sí habló de
que económicamente se parecía bastante a lo que pasaba con la dictadura, y todos recordamos que durante la dictadura efectivamente la gente iba a comprar al exterior. Así es. Bueno, hablamos esta mañana en Radio 10 con el diputado nacional Máximo Kirchner en un día donde hubo muchas idas y vueltas en esta animosidad permanente y clara ya del juez federal Claudio Bonadío contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que le había pedido postergación o realizar en Río Gallegos un trámite muy simple, ¿no?, de las huellas dactilares, que lo puede hacer en cualquier juzgado, pero que Bonadío, seguramente formando parte o queriendo hacer algún show judicial periodístico, dijo que no, que tenía que venir. Y el diputado Máximo Kirchner sobre Bonadío y la situación de la expresidenta esto decía hoy. Donde se está en la Patagonia. Está en Río Gallegos, debe estar, supongo. El juez obviamente puede decir lo que dice y puede tomar las acciones que tiene para tomar, que le confiere el poder que detenta, ¿no? Y que lo detenta con mucho gusto. Entonces, por lo tanto, lo que le pidió Cristina fue que pasaron en el Juzgado Federal de Río Gallegos o, en su defecto, trasladarlo al 1 de diciembre. Cristina, aparte, es una persona que siempre se ha ajustado a derecho y que ha demostrado, al revés de muchos dirigentes, que las presiones sobre ella no la llaman al silencio ni a desistir de las cosas que piensa, como vemos que sucede con muchos dirigentes hoy en la Argentina. Creo que tiene más que ver con estos montajes, estos shows, y tratar de alguna manera de esconder, ¿no? Porque hablaba la expresidenta la semana de la animosidad manifiesta de Bonadío hacia su persona, ¿no? No, creo que no hay dudas ya sobre eso. Creo que ningún argentino tiene dudas sobre eso, más allá de lo que pueda pensar después sobre la propia Cristina. Y obviamente que también hoy estuvimos hablando y le preguntábamos al diputado nacional Máximo Kirchner sobre las expresiones del diputado Diego Bocio sobre la Cámpora. Y esto respondía. Y sé que él siempre tuvo una cuestión como de celos respecto de la figura de Axel y cuestiones así muy individualistas y personales. Fue un buen funcionario igual del gobierno, y Cristina lo mantuvo hasta el 9 de diciembre, lo trató casi como a un hijo, esto yo te lo puedo decir porque lo conozco muy bien, y lo cierto es que tampoco nosotros le estamos pidiendo a él que reconozca la figura de Cristina X cosas, sino que lo que vemos es que el lugar por el que ingresó y por el que fue votado, y los conceptos, ideas que expresó ese voto, no son defendidas y refrendadas en el recinto por sus acciones. Lo cierto es que ni él, ni Tellerman, ni Ferrari, ni tantos otros que rodearon al ex candidato, que lo llevaron a cometer errores, y uno ve ya quiénes fueron los dueños de esos errores, como por ejemplo nombrar todo un gabinete en medio de una campaña, donde aparte se realzaba, mientras se hacía eso, que quedaba fuera de eso la Cámpora o cierto sector duro del kirchnerismo, ¿no? Esas definiciones de repente que se instalan, que ya sabemos quiénes los llevaron a cometer esos errores, que son precisamente los que apenas se produjo la derrota y el poder cambió de manos, fueron rápidamente a buscar calor bajo otro sol. Y también opinó el diputado Máximo Kirchner sobre Mauricio Macri y el actual momento del gobierno. La política internacional de Macri es muy mala, es una muy mala lectura, y eso también hace, por ejemplo, que en estas cuestiones ahora estén si van a subir las tasas en Estados Unidos o no, cómo impacta eso en el terrible endeudamiento que se dio solo en meses en la Argentina. Entonces creo que ahí tiene una situación como dije, lo vengo diciendo, ya no es que hay diferencias ideológicas con el anterior gobierno, también hay diferencias a esta altura de capacidad de implementación de política, más allá de cuáles sean ellas. Muy difícil explicar a la sociedad creencias económicas como estas, ¿no? Donde el trabajador empieza, según el presidente, pone palos en la rueda, falta demasiado, vivió una ilusión, no podía ganar lo que ganaba, no podía consumir lo que consumía, ¿no? Es como siempre va dirigido hacia el mismo sector las responsabilidades de lo que sucede. Me parece demasiado injusto, ¿no? Aparte cortar el hilo por lo más delgado. Y lo cierto es que estas políticas económicas, y ahí es donde se desarma parte del entente de la pesada herencia,
es que las querían aplicar, así la Argentina creciera 6 puntos, 4 puntos, 1, 7, tuviera 10, 11 o 4 de desocupación. Siempre hablaron esto, y estas son ideas que ellos vienen pregonando en cualquier circunstancia, y las iban a aplicar en cualquier circunstancia, porque tiene que ver con la transferencia de recursos de los sectores populares y trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía, y para peor, en la mayoría de sus veces, las transnacionales. Bueno, muy bien, allí estaba la opinión del diputado nacional Máximo Kirchner sobre Mauricio Macri y el actual momento económico que vive la Argentina. Lo decíamos, hoy la expresidenta estaba citada por el juez federal Claudio Bonadío para un mero trámite administrativo. Es, como se dice habitualmente, tocar el pianito, las huellas dactilares, que lo puede hacer, porque además la propia justicia lo indica. Acá, o si lo pide, en este caso, la persona que tiene que realizar ese trámite, lo puede realizar en otro juzgado. Pero claro, Bonadío seguramente quería todo un show, o brindar también un show periodístico hacia los sectores que diariamente no muestran ningún dato de la realidad y se montan sobre los shows permanentes que arman, y sí o sí la quería traer. Por eso hoy la expresidenta sorprendió, grabó distintos pasos que ella hizo, si los tendría que haber hecho si Bonadío la autorizaba, como ir al Juzgado Federal de Río Gallegos, ir a la Delegación Policial de Río Gallegos y mostrarlo. Los mostró en un video que subió a las redes sociales. Una síntesis de ese video. Son cosas que pasan. A otras personas les están pasando cosas mucho peores. No pueden comer, han perdido su casa, su auto, no pueden, o su trabajo. Así que esto en realidad casi parece una anécdota, pero refleja un poco el estado en que están viviendo los argentinos. Un estado muy autoritario, muy arbitrario y por sobre todas las cosas, muy injusto. Este es el escrito que estamos presentando, poniéndonos a derecho, como siempre lo hicimos, y para que me tomen las huellas dactilares y para que me hagan el informe socioambiental que reiteramos, como su nombre lo indica, debe ser hecho aquí. Ahora salimos recién del Juzgado Federal, donde el secretario penal del juzgado recibió el escrito, que ya tiene fecha y cargo, obviamente, un minuto transcurrido a las 11 horas, y lo iba a remitir a Buenos Aires, donde, bueno, tal cual lo dijimos, nos ponemos a derecho, como siempre lo hemos estado, para cumplimentar 2 trámites administrativos, como son tomar huellas digitales y hacer un informe socioambiental, que además no sé todavía cómo podríamos haber hecho un informe socioambiental de donde yo vivo, en Buenos Aires, cuando el informe socioambiental, como lo sabe cualquier persona, solamente puede hacerse en el lugar donde uno vive. Cosas de Bonadío y cosas del Poder Judicial de estos tiempos en Argentina. Las imágenes que acabas de ver fueron el testimonio más acabado, más práctico de las cosas que están sucediendo en la República Argentina, en el Poder Judicial y con algunos personajes de ese Poder Judicial en relación a una formidable persecución política, casi por momentos ridícula, de la que soy objeto. Bueno, de esta forma entonces se expresaba a través de este video la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Habrá que ver cómo sigue esta historia, porque Bonadío la ha citado para el próximo martes a que haga este trámite administrativo en la ciudad de Buenos Aires, en el juzgado de Claudio Bonadío. Bueno, enseguida vamos a estar hablando con el senador nacional Juan Manuel Abal Medina sobre por qué se ha caído la reforma electoral, su proyecto y obviamente de política y de actualidad. Pero antes vamos a Berco, que nos va a explicar estas cifras que hoy ha dado a conocer el INDEC sobre el último trimestre, que creo deben ser comparadas con el trimestre del año pasado, ¿no? Efectivamente, Gato, vamos a tratar de explicar esto sin ponernos demasiado técnicos, pero para que la gente lo entienda en su casa. El cuadro del empleo es un cuadro preocupante. El empleo está muy resentido durante este año, lo admiten las propias estadísticas del Ministerio de Trabajo, tanto la encuesta de indicadores laborales como el CIPA, que el CIPA tiene los datos de todos los trabajadores, es el Sistema Integrado Previsional Argentino, no es una encuesta, tiene los datos de todos, y lo que arrojó es que en los primeros 9 meses de este año se destruyeron 120.000 empleos. Ahora, ¿qué dijo el INDEC hoy? Lo que estimó el INDEC fue por segunda vez, para el tercer trimestre, la primera había sido para el segundo trimestre de este año, la tasa de desocupación en la Argentina.
¿Bajó el desempleo según el INDEC? Bueno, la comparación que hizo el INDEC fue entre el segundo trimestre del año y el tercer trimestre del año. Y los dos números que difundió fueron estos. 9,3 entre abril y junio, segundo trimestre, y 8,5 entre julio y septiembre, el tercer trimestre. Si uno los leyera así livianamente, diría, bueno, bajó 8 décimas la desocupación. Una baja leve, pero una baja al fin entre el segundo y tercer trimestre de este año. Ahora, miren este gráfico. Este gráfico que superpone las tasas con los intervalos de confianza. O sea, dicho en términos callejeros, el margen de error de la medición del segundo trimestre y del tercer trimestre. Este es el margen de error que tenía la del segundo trimestre. Y acá está la tasa de desocupación. O sea que uno con 90% de confianza podía decir que el desempleo estaba entre este dato, entre este y este dato. Fíjense el tercer trimestre. Uno puede decir que la desocupación está con un margen de confianza del 90% entre acá y acá. ¿Cuál es el problema? El problema es que los dos intervalos se superponen. Fíjense que el margen inferior de error de este dato está por debajo del margen superior de error del dato nuevo. Con lo cual, estadísticamente no se puede afirmar que la desocupación haya bajado. Eso en términos técnicos estadísticos. Está dentro del margen de error esos 8 décimos que se reduce. Ahora, lo otro, que tiene que ver más con lo económico, con la lectura y el análisis económico, es que es incomparable el segundo trimestre del año con el tercer trimestre del año. Es lo que decías vos, Gato, la comparación hay que hacerla con el mismo trimestre del año anterior. Ahora, contra el mismo trimestre del año anterior, en ambos casos aumenta, pero aumenta menos en el caso del tercer trimestre, o sea, en este último dato. El segundo trimestre del año pasado tenía 6,6% y había aumentado hasta 9,3%. Y el segundo trimestre del año pasado, el tercero, perdón, tenía 5,9% y aumentó a 8,5%. El aumento es similar en los dos casos. ¿Cuál es el problema? Que los datos del año pasado están cuestionados por la intervención del INDEC, que desde 2007 hasta 2015 hizo que sean muy dudosos esos datos, sobre todo los de inflación y pobreza, no tanto los del desempleo. Pero por eso el INDEC nuevo, con la nueva administración de Jorge Todesca, no difunde esta serie larga que yo ahora les paso a mostrar inmediatamente. Fíjense un fenómeno que se ve, primero la tendencia, vean, ¿no? La tendencia 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008... Hasta 2008 la baja del desempleo muy abrupta. En 2009 con la crisis internacional sube de 2008 a 2009 y luego hasta 2011 vuelve a caer nuevamente de manera abrupta. A partir de 2011 la tendencia es más o menos constante. En 2015 se nota esta baja, pero la tendencia de estos últimos 4 años es más o menos constante y baja. La tendencia acá se revierte y es hacia el alza. Pero fíjense ustedes más allá de esta tendencia que es claramente en alza entre 2015 y 2016. Fíjense lo que ocurre en todos estos años antes de que se empiecen a sospechar los números del INDEC. Ustedes si quieren creerle al INDEC de Guillermo Moreno le creen, si no quieren creerle no le creen. Pero vayamos a lo que está sobre seguro. Este periodo, hasta que empezaron las sospechas. Siempre el tercer trimestre tiene menos desocupación que el segundo trimestre. Por eso digo que esa comparación de uno contra el otro es injusta, porque siempre la actividad cambia entre esos dos trimestres y la tasa de desocupación es menor. Fíjense ustedes, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2003. O sea que por ahí no se puede afirmar, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista estadístico, que haya bajado la desocupación entre abril y junio y julio y septiembre. Es más, los propios datos del Ministerio de Trabajo indican que el empleo privado aumentó levemente entre el segundo y el tercer trimestre, luego de un desplome tremendo en el primero y en el segundo. Ahora, ¿aumentó tanto como para que la desocupación se redujera? No, para nada.
de la única manera en que puede haber ocurrido que la desocupación haya caído es si el empleo informal está volando, si se están creando muchos empleos informales, cosa que por los testimonios y por lo que uno evidentemente ve en todos los demás informes, no está ocurriendo en absoluto. Por eso se trata más que nada de un espejismo muestral, de un problema de la técnica estadística, que los propios técnicos del INDEC, yo no digo en absoluto que estén dibujando las cifras ahora, Esto lo quiero dejar bien en claro, Gato, porque los técnicos que volvieron al INDEC son los técnicos que habían sido desplazados en su momento, que son muy sólidos, muy sólidos. Y ellos mismos no lo acusan a Todesca. Todesca podría sí ser sospechado por política de retocar estos números, pero ninguno lo denuncia por eso. Lo que sí está ocurriendo es que hay mucha gente que no le responde al INDEC, que por cuestiones de seguridad, porque dice no le abro la puerta, esas 26.000 familias que son encuestadas por la encuesta permanente de hogares y que representan a toda la población nacional, muchas veces no le abren al INDEC. También por el desprestigio que tuvo últimamente, pero sobre todo por razones de seguridad. Bueno. Ahora, los datos, ¿qué es lo que indican? Los datos en crudo, esto. Si uno toma toda la población económicamente activa de la Argentina, la estática, más allá de la comparación, indica esto. 1.455.000 desocupados en el tercer trimestre del año y 1.734.000 subocupados. Entre desocupados y subocupados, que es la fracción que uno ve acá, poneme la próxima, vas a ver. Esta es la de el segundo trimestre. En la del tercer trimestre lo vas a ver. Entre desocupados y subocupados hay esta proporción. Más de una cuarta parte de la población económicamente activa de la Argentina que sufre o desocupación o subocupación. Y dentro de los que están considerados en este segmento, entre los ocupados plenos, este 71%, acá la mitad está en negro. La mitad está en negro, con lo cual es una gran porción de la población económicamente activa argentina la que sufre hoy problemas de empleo claramente, y esto no se revierte con un solo indicador, un solo dato de un trimestre, mucho menos con una baja de 8 décimas que está dentro del margen de error. Bueno, muy bien, gracias, Berco. Senador, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo anda? Bueno, gracias por venir. Bueno, ¿qué pasó en el bloque de senadores del PJ que definieron el no a esta reforma, más que una reforma electoral, el voto electrónico que quiere o quería el gobierno? Básicamente, en primer lugar, nuestra fuerza política nunca se opuso a la aplicación de tecnologías. Esto es una acusación, creo yo, sin fundamentos. Cuando hicimos la última reforma política importante en Argentina, ahora algunos no lo recuerdan, pero en ese momento, hace 4 elecciones, se votaba con un padrón, ¿se acuerda? Un padrón blanco y negro, muy antiguo, chiquitito, mesas separadas de mujeres y varones, femeninas y masculinas, como no se votaba en ningún lugar en el mundo. Y en ese momento, aparte de otras cosas muy importantes, cambiando el sistema electoral con las PASO, cambiando un tema de gran equidad del financiamiento, como es el tema de la equidad en el reparto de la pauta audiovisual, entre tantas cosas, también se modernizó profundamente los padrones electorales. O sea, no estamos para nada en contra de la aplicación de tecnologías a la mejora del sistema electoral. Simplemente creo yo lo que ocurrió es que la media sanción que sacó diputados en base al proyecto del oficialismo y la que nos llega al Senado, la verdad que tenía muchos problemas que vimos desde el primer momento. Y muchos cuestionamientos, ¿no? Sí, pero en el primer momento se vio eso. Desde el primer momento tenía errores que yo diría no se aplicaron jamás en el mundo. Por ejemplo, la idea de cambiar el sistema de votación en todo el país en conjunto. No hay un solo caso del planeta que se haya hecho una cosa por el estilo. Una cuestión todavía más complicada, no presentaba un plan de contingencia, para que se entienda fácil. Si la Cámara Nacional Electoral decía que las auditorías que hacía sobre el sistema les despertaban sospecha, al derogarse el sistema anterior era como estar entre la espada y la pared. Y si le iba a poner una Cámara Electoral, una situación muy compleja. Y aparte otras cuestiones puntuales, como el tema, cuestiones que desvirtuaban las PASO, las mantenían pero las desvirtuaban, era bastante obvio. Pero después, a lo largo de la discusión de diputados, y sobre todo la discusión en el Senado... Había un cuestionamiento central sobre el tema del chip y de Eso empezó a verse en los cuestionamientos en la discusión en diputados y empezó a quedar mucho más claro en la discusión en el Senado, donde la enorme mayoría de los especialistas vinieron a decirnos, y en muchos casos a mostrarnos, cómo ese chip era violable, manipulable, cambiable. Y obviamente uno no es técnico informático y siempre puede aparecer un técnico que diga una cosa y que diga otra, pero con la gran mayoría van para el mismo lado. Y sobre todo, cuando uno tiene que perder de vista que un sistema electoral puede tener muchas ventajas y muchas cuestiones importantes, pero la central es que sea confiable. Total. Si una gran cantidad de los argentinos no creían que ese sistema era confiable, realmente, desde nuestro punto de vista, no era correcto mantenerlo. Obvio. Entonces, nosotros veníamos trabajando con el senador Perotti un proyecto alternativo que desde nuestro punto de vista era superador. ¿Por qué? Porque la impresión electrónica del voto, papel,
urna, conteo manual. Claro. Con lo cual, uno eliminaba los problemas que puede haber en el presente, como el robo de boletas, faltantes, todo ese tema de nuestro sistema tradicional, pero a la vez no le sumaba problemas como estos que veíamos antes. En el marco de esa discusión, lo concreto es que para la mayoría de nuestro bloque, y que también lo ratificaban los gobernadores cuando vinieron como corresponde, digo, nuestro bloque escucha a los sindicatos cuando son cuestiones laborales, escucha a las organizaciones sociales cuando son cuestiones sociales, y escucha a los gobernadores cuando son cuestiones que tienen que ver con la cuestión provincial, porque somos el Senado, la Cámara Federal de Argentina. La verdad que la mayoría de esos senadores y la mayoría de los gobernadores tenían muchas dudas de la necesidad de aplicarla ahora. El sistema que venía, obviamente, el oficialismo para nada, de diputados, pero además pero aquí había un condimento extra, además de que el sistema no es confiable, que muchos técnicos, muchos especialistas han cuestionado. ¿Por qué el apuro? ¿Por qué el apuro del gobierno de sí o sí para la elección próxima, no? Muchos sostenían eso y hablaban de una cuestión, que se hablaba antes, ¿no? Que las urgencias que ven los gobernadores tienen que ver con la economía, con que la economía no despega, con la coparticipación cae, que sus ingresos caen, y que esas son las necesidades de este momento, ¿no? En ningún caso dijimos que no seguir discutiendo el tema. Es más, muchos gobernadores avalaron un proyecto tipo el que yo presenté con Perotti, un sistema de boleta única papel con escaneado, otras modalidades, pero con el tiempo necesario para poder, sobre todo, garantizar confiabilidad al votante. Ahora, es llamativo que el gobierno, mientras dialogaba con los gobernadores o con ustedes y accedían a algunas leyes, sobre todo los gobernadores, decían dialoguista, fantástico. Hoy, por ejemplo, salió en varios medios, pero en especial en el diario La Nación, que el gobierno, Macri, tomó muy mal esto, ya pensaban en cómo decir los gobernadores feudales del peronismo que quieren mantener. Ya se dio vuelta. Antes era diálogo, ahora ya empiezan a ver cómo les van a empezar a pegar a los gobernadores peronistas. ¿Esto no es una contradicción permanente del gobierno? Igual es una constante del gobierno. A ver, nosotros esta semana vivimos, creo yo, un hecho histórico. Después de esta especie de continuado de malas noticias en políticas sociales y económicas, que sobre todo afectan al conjunto de la población, pero especialmente a los que menos tienen, logramos un éxito muy, muy importante que fue la emergencia social. La emergencia social fue producto de la unidad del campo popular, en el Congreso, pero sobre todo en la calle, reclamando y peleando por esta cuestión. Cuando el Senado la sancionó con el 80% de los votos, del gobierno nos dijo de todo, que era una locura, que era imposible, que queríamos hacer destruir la economía, un montón de cosas más. La propia realidad y el propio contexto los fue forzando a que terminaran de aceptar que este proyecto era una necesidad real de todos. Pasó con la emergencia laboral, cuando también un proyecto del Senado que se sancionó, en ese momento tomaron la mala decisión de vetarlo. En este caso, en la emergencia social, se dieron cuenta que la realidad hay que enfrentarla, no se la puede ocultar el sol con las manos. ¿Qué opina políticamente de esta discusión que se armó entre Diego Bossio y la Cámpora, con acusaciones por parte de Bossio hacia el accionar de la Cámpora, que son lo peor de la política, que eran los maricones? Yo creo, lo vengo diciendo desde el principio, después de la derrota, estas cuestiones nunca ayudan. Que los dirigentes nos peleemos entre nosotros, que los compañeros discutamos entre nosotros de esta manera, yo creo que no ayudan para nada. Es más, creo que es enormemente funcional al gobierno, enormemente funcional al oficialismo, porque qué mejor para un gobierno que tener la oposición dividida. Y qué mejor que mostrarla dividida, discutiendo entre sí, pasándose facturas para atrás, lo cual no quiere decir para nada que no podamos hacer una autocrítica al interior nuestro, discutir, reconocer errores, pero una autocrítica tiene que ser autocrítica, no criticar a otro. Acá lo que escuchamos son todos tirándose cosas entre sí. Me parece que eso no ayuda para nada, ¿no? Y creo que el camino a la emergencia social fue exactamente el contrario, donde dirigentes sociales que pensaban muy distinto en muchos sentidos, se juntaron con nosotros para reclamarnos algo y que nosotros conseguimos. Más allá de que esto sea negativo o que pueda verse desde afuera mal o hacerle daño a la oposición, ¿usted concretamente qué piensa sobre estas dos afirmaciones? Una, que la Cámpora expresa lo peor de las prácticas políticas del peronismo, y la otra, que Bossio tiene que volver la banca. Yo creo que ninguna de las dos ayuda. Esas acusaciones altisonantes, esos sobre adjetivación que damos, esa cuestión de matarnos entre nosotros, ese ensañamiento que uno escucha en muchos compañeros, a ver si él hizo no sé qué cosa y tal cosa, o sea, que él hizo tal otra, me parece, reitero, ¿de quién se siente más cerca? El gobierno. ¿De quién se siente más cerca? No es más cerca o más lejos de cada uno. Yo creo que ninguna de esas cuestiones ayudan cuando uno... A ver, perdimos una elección. Nuestra fuerza política, después de haber hecho lo que yo entiendo como 12 años muy buenos para la mayoría del pueblo argentino, y especialmente para los trabajadores y para los humildes, que son los que nosotros representamos políticamente, sacamos en la elección un 37% de los votos. Es decir, que algo mal hicimos, sin ninguna duda. Si nosotros queremos superar eso, hay que sumar, no restar. Si nos dedicamos a matarnos entre nosotros, a dividirnos entre nosotros, digo, no nos enojemos si estas políticas continúan. ¿Y usted concretamente de la Cámpora qué piensa?
Es una agrupación política. Es una agrupación política que tiene un desarrollo muy importante y que tiene una lectura, una mirada que es tan válida como todas las demás de las miradas que hay. Hoy no hay ninguna mirada que sea privilegiada entre nosotros. Tenemos que aceptar con humildad, aceptar el punto de vista del otro, discutirlo y intentar construir mayorías. Nosotros... Eso, digamos, se da por la ausencia de liderazgo hoy que puede haber en el peronismo o de un peronismo que está ideológicamente tan dividido, porque hay sectores del Pero peronismo... no estamos más divididos que hace 4 años, No. ni que hace 6, ni que hace 8. Pero, senador, pasa concretamente, que- ¿qué piensa de las críticas que se le hacen a Pichetto, que es justamente el jefe de su bloque? Lo mismo. De mí no van a escuchar una descalificación a ningún compañero. Que eso se encargue la oposición, discutir nuestra fuerza política. De mi boca no va a salir ninguna en off ni en on, Pero ninguna. Ni siquiera cuando Pero tiene... ¿piensa que Pichetto puede estar con algunas posturas bastante cercanas a las intenciones del gobierno? Reitero, cada uno tiene su visión, cada uno hace su función, cada uno cumple una función. Miguel Pichetto viene llevando adelante la unidad de un bloque que todo el mundo visualizaba que era el primero que iba a explotar. Y bueno, ayer demostramos que no solo no explotó, sino que tomó emergencia social en un momento y después esta decisión en la reforma política, que alguna utilidad tiene. Si nuestro bloque hubiera explotado, pasaría como en diputados, que francamente todo nuestro espacio político, o sea, estamos divididos en 2, en 3, en 4, en 5 sectores, todo ese espacio político termina siendo muy funcional a otros. ¿No le parece tampoco cuestionable las expresiones racistas que tuvo Pichetto? Cada uno, reitero, de mi boca no voy a salir a cuestionar a ningún compañero, sea está. quien sea. Lo condenó Ni el uno ni consulado de otro. Bolivia, por eso digo, dijo que eran la resaca. De mi boca no van a salir cuestionamientos a ningún compañero de nuestro espacio político, digan lo que digan, porque yo creo que el momento que estamos viviendo es para sumar y no para restar. Juan Manuel, gracias por estar Al esta noche contrario. con nosotros, muy amable. Bueno, muy bien, el senador nacional Juan Manuel Aval Medina, después que el Senado definiera entonces el no a la reforma electoral propuesta por el gobierno. Nos metemos ya en el debate, nos acompaña esta noche Itaí Hagman, dirigente de Patria Grande y Ahora Buenos Aires, Mariano Mazzaro de la agrupación Walsh Frente para la Victoria y Damián Arabia, que es el presidente de la Juventud Unión por la Libertad. Cambiemos. Vamos aprovechando que los tres también son dirigentes jóvenes. ¿Ustedes están de acuerdo con este tipo de estigmatizaciones que muchas veces se han hecho sobre la cámpora o sobre distintos sectores, por ejemplo, de la vida política? ¿Qué tal? Buenas noches. No, yo creo que no. Yo creo que eso es un error garrafal, hablar de esas generalidades. Inclusive, digamos, aun cuando uno puede pensar todo lo contrario, me parece que la participación política siempre es valiosa, en tanto en cuanto la misma sea legítima y sin intereses espurios. Ahora, lo que me parece que también está bastante claro es que, no concuerdo con Juan Manuel, el peronismo, el kirchnerismo, peronismo, pejotismo, algo por el estilo, tiene una crisis y tiene una crisis interna muy fuerte, como no se ve hace muchísimos años. Y esa crisis se expresa en la calle, se expresa en el Senado, se expresa en diputados y claramente no solo no consigue un liderazgo, sino que además tiene un problema mucho más grande, que es que enfrente se encontró con un gobierno que tiene una unidad muy fuerte, con un gobierno que esperaban que hubiera una situación de ingobernabilidad, que no pudiera llevar adelante las riendas del gobierno, como muchas veces se esperó, y la verdad hay una fortaleza muy grande. Mariano Mazzaro, ¿de tu opinión? Bueno, primero, antes que nada, plantear, yo soy dirigente de judiciales, que estamos de paro, la gobernadora no ha dado respuesta, pedimos la reapertura paritaria, venimos con conflicto importante, la verdad una desatención importantísima de Vidal, nos citó para nada. Y que no nos toque el IPS, lo estamos reclamando todos los estatales de la provincia de Buenos Aires, primero lo primero. Segundo, lamento que el senador se haya retirado, hay algo que Se sí tenía que retirar, por eso le hicimos una nota a él pero y después vale la pena hacer la aclaración. Yo creo que sí hemos estado divididos en relación a algo. Estuvo dividido cuando se empezó a diagramar, digamos, la modificación de las variables macroeconómicas, que son las que definen qué tipo de país querés y no querés. Y sí, efectivamente, compañeros que vinieron con los votos de Frente para la Victoria, que vinieron con los votos de Cristina, bancaron eso. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Cueste lo que cueste, hay que decirlo. Al que no le gusta, no le gusta. Respecto de la cámpora, déjense de estigmatizar. Esto tiene una vinculación muy concreta con lo que sucede con Cristina, que vos lo ponías. El estado de duda, porque no es una persecución judicial a secas buscando la definición judicial de la sentencia que diga tal o cual cosa. Es un modelo de proceso
judicial que mantiene el estado de dudas asociado a corporaciones políticas, lo que hace es erosionar a quien hoy efectivamente sí se referencia con el mayor volumen de votos. Las encuestas lo ratifican, Cristina no para de crecer en las encuestas. Esto es muy clarito y hoy hay una diferencia sustancial respecto a algo que vos dijiste. Me da la sensación de que hay una muy mala percepción de creer que ciertas disputas en cúpulas dirigentes pone en tensión que en las bases, o la opinión de las bases, en las bases, la gente en los barrios es unánime. Preguntan, ¿cuándo vuelve Cristina? No discuten otra cosa, que si la rosca calla. Yo lo que sí le planteo, y me interesa, más allá, ustedes saben, mi posición y la crítica sustancial respecto de este neoliberalismo que vivimos, a los nuestros, también hay que decirlo, basta de rosca, están matando la política, nosotros necesitamos volver a enamorar. Y en ese sentido, plantear que no para de profundizarse la crisis económica, social, laboral y de todos los aspectos que vos quieras, ¿no? No, digo, el cuestionamiento de última, esta cosa de la persecución judicial, la estigmatización, digo, le hizo Diego Bocio, que fue el director del ANSES kirchnerista durante todos estos años de gobierno. Entonces, me parece que hablar de una estigmatización, una persecución desde el punto de vista judicial o como si lo hiciera el gobierno... Recuerdo que Elisa Carrió planteaba que era una organización Mariano, cuasi delictiva. Y otra cosa, la verdad, decir que esa es la opinión unánime, como si fuera un Vox Populi, la verdad también me parece que no se está midiendo con la vara. Me parece que verdaderamente el kirchnerismo, el peronismo, el pejotismo está en una crisis muy profunda, la cual no creo que tampoco sea sana, ¿eh? No la recalco como sana. Me parece que se encontró con un gobierno muy fuerte del otro lado, un gobierno que dialoga, un gobierno que tiene la posibilidad de sentarse a discutir, a debatir, a conversar, y que en ese lugar el kirchnerismo está muy incómodo. Es tu percepción. ¿Sabes lo que yo estoy viendo? Yo camino mucho en los barrios, estoy en posición. Me parece que hay una diferenciación, reitero, una diferenciación. El cambio de humor social es un hecho concreto, objetivo, palpable, incluso hasta medible. Lo que estamos discutiendo es si nosotros podemos darle una traducción política, una salida política, de alternativa política. Eso está en tensión porque está en construcción y porque efectivamente nosotros lo que queremos es ratificar algunos criterios. Criterios para reconstruir en términos democráticos, con cierta ética, con alguna, incluso con cierto recambio. No todo da lo mismo. Pero el cambio de humor queremos unidad con todos los que enfrentan al neoliberalismo. ¿Me permiten? Eso está en tensión. Y está bien. Yo creo que en esta discusión de si hay una crisis en el peronismo, en el kirchnerismo, en el pejotismo, o estigmatizaciones y demás, perdemos de vista lo principal que deberíamos estar discutiendo, que es cuál es la situación que está viviendo el pueblo argentino, ¿no? Que tiene que ver con lo que ustedes hablaban antes. Estamos frente a un gobierno que prometió bajar la inflación y la duplicó, frente a un gobierno que prometió pobreza cero y la aumentó, que prometió resolver los grandes problemas de la Argentina y todas las variables que han empeorado. ¿Por qué cae la economía argentina? Que es lo que se hablaba antes cuando estaban dando la información. Bueno, cuando vos tenés, para que alguien quiera producir, tiene que haber alguien que pueda consumir. Si vos tenés una inflación de 45% y paritarias que cierran en 30-35, perdiste más del 10% del poder adquisitivo, la gente consume menos. Si tenés más desempleo, los datos del ANSES que tiraba Berco, 127.000 puestos de trabajo menos, solamente los registrados, aumentémosle eso a los que están en negro, hay menos consumo. Un dato muy importante, que se habla poco, si uno mira los datos económicos, aumentó un 7,8% la importación de bienes de consumo. Es decir, estamos reemplazando consumo local por consumo importado, nada nuevo en la historia argentina. Y además tuvimos un año que fue un festival de bonos, de letras, y obviamente hicieron que todas las inversiones vayan al sistema financiero. Entonces reactivó esa industria, ¿no? La industria financiera. La industria financiera de la bicicleta. 1.000 millones no es que venía ganando poco, de pago del EVAC, ¿no? Que no venía ganando poco, pero que ha aumentado. Y a todo eso, con más de 50.000 millones de dólares de deuda externa nuevos. Bueno, ¿cuál es el balance de estos 11 meses de gobierno? Me parece que hay que empezar Arabia a los mira con una cara como diciendo ustedes que están diciendo. Realmente no entiendo, honestamente, lo digo con mucho respeto, no entiendo de qué están hablando. O sea, no entiendo de qué Argentina están... Pero permíteme, pero yo escuché. Permíteme. No entiendo de qué Argentina están hablando, porque realmente, y antes mencionaban las cifras, vuelvo a insistir con lo mismo. Digo, se mencionan cifras que no sabíamos cuáles eran porque intervinieron el INDEC.
se mencionan datos que no sabemos cuáles eran porque los mentían, porque les mentían a los argentinos. Pero permitime, yo te escuché. Les mentían a los argentinos. Tenían una convicción de que no había que decir la verdad porque tenían una convicción de que el gobierno tenía que hacer una cosa sin decirle a la gente. Sin decirle a la gente. A ver, para interactuar con tu argumento. ¿Cuál va a ser pobreza, Tomás? No se trata Mi pregunta es esa. Los 12 años de gobierno kirchnerista, ¿cuántos pobres dejó en la Argentina? Mirá, pero respóndeme eso. Claramente, yo te lo respondo porque, te aclaro, yo no fui funcionario del gobierno anterior, cuestiono la revisión del INDEC. Así que, no, está bien. Evidentemente, ¿cuántos pobres dejó en la Argentina? Bueno, depende ¿Qué porcentaje? ¿Qué medición tomes? Si tomas la de la UCA... Pero ¿cómo podemos tener qué medición tomar? ¿Cómo puede ser? Entienden que tuvimos que partir de hablar de una economía en serio. Discúlpame, la discusión vos está en negás otro lado. que empeoró las condiciones de vida de la gente. No es una cuestión de negar. No, pero esa es una cuenta falsa. No, pero eso es un argumento falsable. Porque vos lo sabés muy bien. Hoy estamos casi en 12 puntos, 13 puntos de desempleo. Una determinada inflación que venía de arrastre. Y que frenar esa inflación. La moneda en un 50%, no, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Vos crees que el año que viene la inflación va a ser más baja o va a ser más alta? No lo sé. Que los 50 puntos, menos mal que sí, porque si no explota el país. Es muy básico. Depende. Te digo, contesto. Si hay una nueva devaluación y no creo que la presión devaluatoria, la devaluación del cepo al dólar, o sea, de un país en donde había un cepo al dólar, única economía en el mundo junto con Venezuela que teníamos un cepo al dólar. Te estás equivocando muy fiero en el diagnóstico de los 12 años en 2 o 3 cuestiones. Primero, tema inflacionario. No, yo discuto lo que pasa tema hoy. Inflacionario. Vos estás hablando desde una situación de estanflación. Arranquemos de ahí. Tu gobierno produjo un estado de estanflación. Eso requeriría de pero por sí, discúlpame, de por sí que prendan todas las números. La eso economía es falso. argentina eso no es falso. crece hace 5 años. Los números de ustedes lo desmienten, eso es falso. Segunda cuestión. Vos planteabas el tema de inflación. 43% de inflación proyectada anual es absolutamente insostenible. De ahí deviene naturalmente que el nivel de empleo caiga. Cae rotundamente. Yo te decía, en los centros urbanos, en la periferia de los centros urbanos, industriales, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Buenos Aires, la tasa de desempleo ronda los 12 Pero la puntos. tasa de empleo no cayó. De hecho, aumentó unos leves dígitos. La tasa de empleo aumentó unos leves dígitos. Los mismos dígitos. Los mismos dígitos. ¿Cómo están de la tasa de desocupación que ustedes la agarran? Modificación del empleo negro. Contame cómo lo estás midiendo. Los mismos dígitos de la tasa de desocupación que ustedes agarran. Contame cómo lo estás midiendo. Pero te estoy respondiendo. No tenés esa precisión. Y vos decís que requerís de esas precisiones. La tasa de desempleo que ustedes toman, los mismos datos, se otorgan los mismos datos de la tasa de desempleo que ustedes toman, de la tasa de empleo que yo te estoy mencionando. La tasa de empleo aumentó. Todas las variables. Todas las variables se están estrellando. No es cierto. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿cuánto pensás vos que va a ser la inflación el año que viene? Lo están informando ustedes. ¿Cuánto pensás vos que va a ser la inflación? Lo están informando ustedes. O sea, vos, si para vos, ustedes ceden a las presiones devaluatorias, si ustedes ceden, te respondo. Si ustedes ceden a las presiones devaluatorias, se va a volver a disparar. Pero si las presiones devaluatorias son del ministro que fue ministro kirchnerista. ¿De quién? ¿De qué dice que hay un retraso cambiario? Me parece que de economía poco y nada. No estás viendo algunos sectores concentrados de la economía que están presionando porque todavía no han logrado restituir la tasa de ganancia a los niveles que ellos creen que debe estar. La discusión es esa. Ustedes han matado la puja distributiva y eso es lo que no les perdonamos como pueblo. Es decir, los trabajadores no estamos peleando para ver si podemos compensar algo de lo que perdimos. Y la proyección macroeconómica y la traducción en la economía concreta, todas las variables indican rojo. Dejaron una tasa de pobreza del 30%. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo todos para discutir de una manera que quien está al otro lado entienda algo de lo que está diciendo. Sí, igual la gente creo que percibe esto porque lo vive en su propio bolsillo, no requiere mucha traducción. Disculpe, no era con ánimo de interrumpirte, pero... Yo tiré una cantidad de cifras, que no son cifras ni ocurrentes, son cifras oficiales, y que creo que demuestran una situación, un cuadro económico y social que creo que es muy evidente para todos. Incluso me parece que sería más inteligente tratar de explicar desde el punto de vista del gobierno por qué sucede eso y no de negarlo. Ahora, justamente cuando le cuestionan al gobierno anterior que negaba la realidad, ¿no? Es decir, porque acá, si yo te digo, aumentó la pobreza, aumentó la desocupación, bajó el poder adquisitivo y vos me decís eso no es así y renglón seguido me decís el gobierno anterior no reconocía la realidad, me parece que lo que tienen en todo caso ese problema, están reproduciendo ese problema son ustedes. Ahora, la pregunta es ¿por qué sucedió eso?
Y entonces el gobierno no es inocente, porque cuando vos tomás una cantidad de decisiones de política económica que producen salto inflacionario, que tienen como objetivo fundamental beneficiar a determinados sectores de la economía porque crees que van a invertir más dinero si ganan más, entonces le bajás las retenciones a las mineras y a los sobreexportadores, entonces haces exenciones impositivas para los más ricos, quitás bienes personales, es decir, desfinanciás al Estado. El último dato que se dio fue que aumentó el déficit fiscal. Fíjate, un gobierno de una fuerza política que había dicho que iba a bajar el déficit fiscal. No solamente porque no bajaron el gasto público como dijeron, sino porque además desfinanciaron al Estado. Pero no pararon de bajarle impuestos a los más ricos. La deuda externa que están tomando, más de 50.000 millones de dólares, en su gran mayoría está yendo a financiar importaciones, fuga de capitales y pagar más deuda externa. Entonces, me parece que el modelo y este modelo económico, lo último que te digo, y te escucho, lo último que te digo, este modelo económico además ya se probó en Argentina. Y ya sabemos qué consecuencias tiene. Vamos a una nueva crisis de deuda externa dentro de 5 o 10 años. Vamos a una nueva crisis social dentro de 5 o 6 años. Damián. El modelo económico que vos mencionás como exitoso es el modelo económico que nos llevó al 30% de pobreza. Yo no hablé de éxito de estos 12 años. No hablé de y éxito eventualmente la profundización de ese modelo es el modelo chavista, es el modelo de Venezuela. Eso es la profundización del modelo. Porque no entiendo. No entiendo si el problema ahora quieren dejar. Damián, el propio Carlos, disculpame Mariano, el propio Carlos Melcoñán le dio la razón a Labaña, dijo: si nos seguimos endeudando a este ritmo, y va a pasar lo que dice Labaña, dice Melcoñán. Permítame, Gustavo, una cosa, es la siguiente. Yo lo que no queda claro es, si ustedes lo que dicen es que hay que continuar con el modelo económico que nos dejó en 30% de pobreza, si dicen que tenemos que profundizar el modelo económico, irnos a Venezuela, y no necesito relatar la situación de Venezuela. Te respondo con lo que dijo en campaña Macri. Dejar lo que estaba bien y mejorar lo que estaba mal. Bueno, fantástico, pero es exactamente lo que estamos haciendo. Disculpa, no dejaron lo que estaba bien y mejoraron lo que estaba mal. Me resulta te respondo una última cosa. Permíteme responder una última cosa. Y te explico por qué. Nosotros no negamos la realidad y nosotros decimos eso existe. Eso que vos estás mencionando existe. Bueno, ahora lo que no estoy de acuerdo discúlpame, déjame meter un bocadillo. Permitime responderle. Lo que no estoy de acuerdo es que lo que nosotros tengamos que hacer es ir al modelo Venezuela, y por otra parte lo que no estoy de acuerdo, y por eso te pregunté cuánto pensás que va a ser la inflación. Vos estás instaurando una discusión que no te estamos dando en esos términos. La discusión, todos los números del año que viene van a mejorar. Discusión, te estoy hablando, mírame, ¿sí? La discusión es la siguiente, es muy sencillo. Ustedes están apostando, han contraído te doy 2 ejemplos de cosas excepcionalmente mal que están haciendo. Ustedes contrajeron la base impositiva porque ampliaron la recesión, porque secaron la economía, porque se consume menos. Vamos 9 meses de caída de consumo. ¿Eso qué te crees que genera? Que después, explícame, ustedes acaban de cerrar una especie de paritaria social con algunos grupos sociales. ¿Con qué le van a pagar en 3 años esos 30.000 millones de pesos si la base impositiva, que es de donde sale el dinero, no para de reducirse? Han favorecido una industria financiera. Yo te lo vuelvo a reiterar porque es un número grosero. ¿Sabes cuánto sale el stock del EVAC que ustedes, del Banco Central, emitió? Que habría que ver si tenía la competencia para hacerlo. 1.000 millones de dólares mensuales. ¿Sabes qué está sucediendo? Está viniendo capital extranjero. ¿Sabes para qué vienen los dólares extranjeros? Para cambiarse a pesos, comprar, sacar la ganancia del LEVAC y se vuelven a fugar. Eso se llama bicicleta financiera y destruye la industria nacional. Eso, como bien lo decía el compañero, eso ya se probó y trajo 25% de subconsumo, o dicho de forma elegante, o gente que se muere de hambre. Después la crisis social explota y preguntan qué pasó. Ahora respondes. Primera pausa y ya volvemos con el debate.